Hola chicos, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con lo que corresponde al diagrama de barras. Debemos recordar que para empezar a trabajar un diagrama de barras, nosotros partimos de obtener los datos mediante una encuesta. Esta encuesta es un grupo de preguntas dirigida a personas de las cuales nosotros necesitamos saber sus gustos y preferencias. En esta encuesta nosotros realizamos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Como ejemplo de una pregunta cerrada tenemos: ¿qué color de ropa le gusta usar más? ¿Negro, azul, rosado o celeste? En este caso le estamos dando a la persona encuestada la opción de elegir cualquiera de estas 4 alternativas. Ahora, cuando nosotros realizamos una pregunta abierta, es a libre opinión de la persona encuestada. En este caso, una pregunta abierta es: ¿qué número de zapato usa? En este caso, la persona encuestada va a tener la opción de responder de acuerdo a su necesidad. Entonces, podemos mencionar que un diagrama de barras es la representación gráfica de los datos obtenidos a través de una encuesta. Este gráfico incluye el uso de rectángulos o barras cuya altura está determinada por la frecuencia de los datos. Entonces, para empezar con el procedimiento que debemos cumplir para utilizar un diagrama de barras, nosotros debemos emplear o debemos discutir un problema o analizar una pregunta. En este caso, el ejemplo que vamos a realizar es: se realiza una encuesta para actualizar los talleres deportivos del Colegio Santa María. Se obtienen los siguientes resultados. La pregunta en análisis o la pregunta que se hace a los alumnos es: ¿qué deporte prefieres realizar después de clase? En la pregunta se le presenta las alternativas. En este caso tenemos básquet, fútbol, atletismo y voleibol. Como primer paso a desarrollar, nosotros tenemos la identificación de variables. Recordemos que las variables son los ítems que nosotros analizamos de un problema. En este caso, como variables tenemos los talleres deportivos y como la otra variable, preferencia de los alumnos. Una vez identificadas las variables, nosotros empezamos a trabajar la tabla de frecuencias. En este caso, nuestra tabla de frecuencias consta la variable talleres deportivos y la variable alumnos. En el caso de los alumnos, nosotros los subdividimos en 2 grupos, niños y niñas. Entonces, una vez que nosotros obtenemos los datos, procedemos a graficar el diagrama. Entonces, para empezar a graficar el diagrama de barras, nosotros debemos tomar en cuenta que necesitamos un plano en el cual identificamos el eje de las Y y el eje de las X. En cada uno de los ejes, nosotros vamos a determinar cada una de las variables. Es por eso que hemos identificado al eje de las X como los deportes que se van o se están tomando en cuenta para que los alumnos seleccionen, y en el eje de las Y la cantidad de alumnos que van a ser encuestados. Ahora, recordemos que la escala que yo utilizo para la cantidad de alumnos es dependiendo a la tabla de frecuencia que tenemos. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar una escala de 10 en 10. 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta llegar al 120. Ahora, utilizando la tabla de frecuencia, nosotros vamos a empezar a graficar cada uno de los rectángulos
de acuerdo a la frecuencia establecida y a la opción que debemos marcar. En este caso nosotros vamos a tener que establecer un nombre para nuestro gráfico. En este caso le vamos a poner preferencia de talleres deportivos. Eso como título del gráfico. Ahora, como podemos observar en la parte derecha, nosotros tenemos la opción que dice leyendas. Entonces, ahí vamos a ubicar nosotros las opciones o el registro que vamos a realizar. En este caso, el bloque de los niños va a ir con color morado, con color tomate, y de las niñas con color verde. Entonces, como vamos a utilizar estos dos colores, de igual manera vamos a utilizar para marcar cada uno de los datos que se encuentran en nuestra tabla de frecuencia. Ahora, como podemos observar nosotros, en talleres deportivos, en la alternativa de básquet, tenemos 100 en niños y 35 en niñas. Entonces, regresamos a nuestro gráfico y nos ubicamos que los niños están en 100, es decir, van a llegar hasta aquí, y las niñas están en 35 y van a llegar hasta aquí. Ahora, ¿cómo determino yo el 35? Como podemos observar nosotros, la distancia que existe entre dato y dato es de 2 cuadritos. Entonces, nosotros analizamos que tenemos 10 pequeñas cantidades en cada uno de los segmentos, es decir, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, ahí ubicamos nosotros que la mitad de cada segmento es o se le asigna el valor intermedio de las dos cantidades. Entonces, yo voy a determinar que los 35 de las niñas está aquí y los 100 de los niños está acá. ¿Sí? Todo sobre la pestaña de básquet. Entonces tengo la opción de los niños y tengo la opción de los dos grupos. Ahora, así vamos a realizarlo sucesivamente con los datos que refleja nuestra tabla de frecuencia. Entonces, una vez representado gráficamente los valores de la tabla de frecuencia en nuestro gráfico de barras, podemos proceder a tener una respuesta. En el caso de la respuesta, nosotros contestaríamos a la pregunta que se nos realiza en el problema, ¿sí? O a su vez, la pregunta que estamos analizando. Entonces, nosotros vamos a responder a nuestra pregunta. ¿Qué deporte prefiere realizar en clase? Ahora, esta respuesta está determinada de acuerdo a los dos grupos, niños y niñas. Y podemos decir que, gráficamente, los niños prefieren el fútbol y las niñas prefieren el voleibol. Entonces, esa va a ser nuestra respuesta. Los niños prefieren practicar fútbol después de clases mientras que las niñas
prefieren el voleibol. Entonces, hasta ahí quedaría nuestra clase del día de hoy, chicos. Espero se diviertan realizando esta tarea. Luego de que visualicen el video, van a realizar las actividades que se les va a cargar en la plataforma. Lindo día, chicos. Que les vaya muy bien y recuerden quedarse en casa.